¿Cuántas veces hemos tenido que domesticar nuestra lengua para ser escuchados? ¿Cuántas veces hemos tenido que neutralizar, modificar o blanquear nuestro tono para circular en espacios culturales o académicos? Bienvenidos a Conversaciones de Futuro Bogotá. En esta nueva temporada nos acompaña Julián Vivas. Julián, bienvenido. Muchas gracias, Geraldine, por la invitación, ¿no? Y un saludo a todas, todos y todes quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, Julián es periodista, escritor y magíster en letras, lenguajes y representaciones. Ha acompañado y liderado estrategias de comunicación para la justicia racial. Ha sido galardonado con el Premio de Literatura Jorge Isaacs, el Premio de Periodista Gerardo Bedoya y el Premio Nacional de Periodismo Digital. Entonces es un honor tenerte aquí, Julián, y quiero empezar este conversatorio sobre lenguaje y literatura con una pregunta, y es: escribir desde nuestra realidad y nuestra memoria a veces es visto como con una falta de rigor, ¿cierto? ¿Tú qué opinas sobre este enunciado? Yo siento que esa es una pregunta compleja, pero voy a intentar como elaborar un poco alrededor sobre de dónde puede venir esa mirada y qué podemos hacer en torno a eso. Yo crecí en Buenaventura y para mí las primeras formas de literatura que conocí, que llegué a conocer, que atravesaron mi vida, mi infancia, eran estas literaturas orales, ¿no? Estos cuentos, estas historias, esta poesía que narraba la cotidianidad, que narraba los amores, los endragios de la vida. Y entonces, para mí era muy natural esa literatura oral y era supremamente preciada. Encontraba en sus creadores y creadoras unas formas literarias muy complejas, muy admirables, que de hecho también estaban en escritos, ¿no? Yo encontraba libros con poesía de Mari Grueso, de Margarita Hurtado, de Alfredo Banin en mi biblioteca de casa. Y entonces para mí este reconocimiento y este valor de la literatura oral, de las literaturas tradicionales del Pacífico colombiano, pues siempre ha estado presente. Entonces cuando hoy intento emular esas plumas, emular esas composiciones, no resulta un proceso difícil desde esta tensión de, oh, ¿qué será que van a decir de las literaturas que creamos? No, porque desde mi reconocimiento y desde mi experiencia de vida y desde los mundos de donde provengo, estas son unas formas de creación literaria excelsas, ¿no? Que hablan de la ancestralidad de nuestros territorios, que hablan de nuestras formas de vida, de nuestras formas de reconocernos, de habitar el mundo. Entonces, mucho más allá de la forma, lo que debe preocuparnos más como autores, como autoras, como lectores, yo creo que es esa mirada, esa perspectiva, qué nos dice esa historia sobre sus mundos, qué sensibilidades, qué sentimientos proyecta. Hay muchas tensiones en torno a, bueno, hay unas formas narrativas tradicionales europeas, eh, que son las más populares, ¿no? Las más globales, las que imperan en la industria editorial. Hay que reconocer también cómo funciona ese ecosistema editorial. Hay que preguntarnos cuáles son nuestros objetivos como autores y autoras. Si yo quiero hacer parte de ese ecosistema editorial, bueno, entonces me va a tocar tener ciertas resistencias y darme ciertas peleas, reconociendo que lo que hacemos y lo que nuestras ancestras y ancestros, que de hecho se apropiaron de formas iberoamericanas de literatura para narrar sus mundos, eh, hicieron y se han dado esas luchas. Pero creo que también hay espacio para decir, quiero crear a mi forma, quiero rescatar otras formas, quiero inventar otros futuros, otras herramientas para comunicar, para producir arte, para promover preguntas. Y creo que ese es el reto, ¿no? Así es, Julián, y precisamente esto que tú nombras como tan natural y tan de tu cotidianidad hace parte de ese como arraigo que viene de, pues en este caso de tu origen, ¿no? Cuando aquí en la ciudad de Bogotá, habitando y en tu ejercicio también como escritor, ¿cómo ves reflejados esos retos de, bueno, es que no me quiero adaptar? Yo tengo una forma que para mí no es nueva, sino que es la forma en la que yo quiero narrar y contar, porque esto es lo que soy, ¿no? Y esto es lo que también he vivido. Yo creo que
partir de esta inquietud en torno a, bueno, reconocer cómo funciona el sistema y cómo se adapta. Bogotá pues es la capital del país y es un epicentro de producción literaria. Aquí están los principales círculos por donde encontramos o donde se mueven, ¿no? La creación literaria, las artes, el teatro. Muchas artes tienen aquí su epicentro y es donde también se encuentran quienes financian estos proyectos y demás. Creo que hay que entrar en ese sistema para reconocerlo, para entender cómo funciona, para entender cómo se mueve. Creo que todos y todas necesitamos aliados y aliadas en este proceso, ¿no? Los líderes y lideresas que impulsaron la Ley 70 en el 93, pues tuvieron muchos aliados y aliadas de esta parte del país. Los ancestros y ancestras esclavizados y esclavizadas que lucharon por la libertad tuvieron muchos aliados y aliadas en ese proceso. Creo que cuando, primero partiendo de ese reconocimiento, entendiendo que en todos los lugares pueden haber aliados y aliadas, eh, podemos también bajar un poco a esas tensiones iniciales con las que uno puede llegar a esta ciudad, que es una ciudad en donde somos la diferencia, ¿no? Uno en su territorio, pues la mayoría de personas son afrodescendientes, entonces te percibes y habitas el territorio de otra forma, pero cuando llegas a esta ciudad donde tú eres el diferente, donde percibes cómo ese tratamiento es diferente, donde te vuelves negro, ¿no? Eh, pues implica también emprender otras estrategias para visibilizar tu arte, para trabajar con tu arte y para producir tu arte también. Pensemos que si tenemos intereses artísticos o demás, esta experiencia, por lo dolorosa que pueda ser, por lo diferencial que pueda ser para cada persona, también puede ser un gran insumo de producción literaria porque aún necesitamos, y es una misión de todas y todas, y es una labor de todos los días, visibilizar cómo estas estructuras de opresión nos atraviesan, cómo esta realidad es diferente en cada lugar y cómo todos y todas podemos entre todos apoyar por medio de la literatura, por medio de la producción que tú desees, comprometernos con construir esta conciencia que genere menos discriminación, que nos ayude a abolir la discriminación. Así es, Julián. ¿Y crees que aquí en Bogotá, siendo el centro donde está la mayor cantidad de producción literaria, de conocimiento, se está dando cuenta de alguna manera de esta narrativa que tú traes, o más bien de tu apuesta que quieres mostrar de lo que escribes, de lo que haces? ¿Crees que eso se ve reflejado aquí en el centro o en las producciones literarias que vemos aquí? Bueno, yo afortunadamente he podido como desarrollar mucho de mi carrera profesional en esta ciudad. Y entonces desde trabajando en el periódico El Tiempo, varios años siendo periodista multimedia, tuve la oportunidad de conectar con muchos sectores y llevar mis historias a muchos lugares. Es decir, lugares a los que no había llegado si no fuera porque estuviera ubicado en espacios aquí en Bogotá conectados con otros centros de producción intelectual o de periodismo en el mundo. Entonces llegó un momento en donde mis historias llegaron a ser publicadas en El País de España o en Francia, y eso fue gracias también a que pude ocupar estos espacios y llegar a estos espacios y a que se abrieron oportunidades para llegar y crear en estos espacios, ¿no? Y recientemente también trabajando desde la institucionalidad, he podido conectar y lo más bonito sobre todo, que es cuando tú haces parte de estos procesos, es descubrir, ¿no? Conocer a otras personas afrodescendientes que están haciendo una producción literaria increíble, que están creando desde el arte, que se están pensando otros futuros posibles, otras identidades posibles, otras formas de ser posibles. Eso es muy maravilloso, siento que una ciudad como Bogotá permite esa diversidad. Precisamente uno de esos espacios fue Letras de Vanguardia, de Manos Visibles, donde estuvimos tú y yo, por supuesto, y otro grupo de compañeros también muy genial, quienes cada uno desde sus voces, desde esa diversidad, proyectaba esas experiencias de vida a través de su escritura. Creo que todo eso me ha permeado a la hora de escribir. Creo que por supuesto esta experiencia de vida sobre el volverse negro en Bogotá, ¿no?
sin duda alguna hace parte de esa literatura que escribo y creo que se va a seguir proyectando más, porque pues la literatura es eso, ¿no? Es el relato de una vida, ojalá bien vivida. Ujú, así es, Julián. Y ya que tú mencionas que has tenido como esta oportunidad o esta posibilidad de expandir tu palabra y de que lleguen esos relatos a varios lugares, ¿qué crees que ocurre allí? ¿Qué transformación ocurre cuando ese relato, esa historia, esa experiencia tuya llega a lugares donde de pronto pues no había estado? ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Como por supuesto hay un reconocimiento desde lo individual de, oh, qué genial llegar a ocupar esos espacios. Saber que tu perspectiva, tu forma de ver el mundo, tu voz, ¿no? Ese grito ancestral ha logrado amplificarse, ha logrado llegar a otros lugares, a otras personas, a otras lenguas que tiene la posibilidad de volverse universal. Creo que eso es lo más sorprendente cuando esta historia, esta forma de habitar el mundo que uno quiere registrar, que uno quiere ficcionalizar, llega a ser entendida en su magnitud y puede incluso llegar a volverse universal y a que otras personas la entiendan desde ese sentido, ¿no? Esa fue una experiencia muy gratificante como en Letras de Vanguardia, que en medio de esa diversidad de todos los participantes aquí en Bogotá, eh, pude reconocer en ellos un entendimiento de ese mundo que yo intentaba mostrar. Algo muy interesante, por ejemplo, con Brasil, que es un país con quien he tenido mucho contacto, es que por supuesto, ¿no? Las personas afrodescendientes estamos en todo el mundo. Colombia es el segundo país en América Latina con mayor población afrodescendiente después de Brasil. Y he encontrado sobre todo en sus literaturas, en sus formas de ver el mundo, incluso con África lusófona, ¿no? Los países de África que hablan portugués. em, Muchas similitudes en torno a estos discursos de resistencia. Esta creación de discursos que buscan nombrar la existencia de las personas afrodescendientes en el mundo desde otra perspectiva, reconociendo esas memorias, reconociendo esas luchas. Y creo que esas conversaciones son muy valiosas para nosotros, entre todos y todas, así como lo hizo Chinua Achebe, así como lo han hecho otros autores y autoras, conspirar, que es una palabra que me encanta, conspirar desde las literaturas y las artes para promover una mayor conciencia, una mayor equidad y una mayor igualdad. Ujú. Sí, Julián, y mira que es muy interesante ver cómo nos reconocemos y nos encontramos en la literatura, ¿no? Lo que tú decías de llegar a un espacio como lo fue Letras de Vanguardia, por ejemplo, donde había personas que teníamos mucho en común, pero también muchas diferencias, ¿no? ¿Cómo se construye desde la escritura? ¿Tú cómo haces también para unir como esos universos o esas diferentes experiencias que te atraviesan para también, pues, volverlas universal, ¿no? Ok, ok, esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta y digo, sí, me estás dando tiempo para pensar en la respuesta. Yo creo que la idea de universal igual es bien subjetiva, ¿no? Y es bien colonial, es bien problemática, ¿no? Pero si digamos, tu objetivo es tener una literatura que sea bien conocida o que logre, dependiendo de tu objetivo, creo que es importante tú conocer ese tipo de literatura. Ujú. Es decir, si tu objetivo es ser un Nobel de literatura, pues ¿qué voy a hacer yo? Leer los Nobels de literatura para entender qué es lo que le gusta al sistema, voy a decirlo en palabras así muy groseras, para entender qué es lo que le gusta al sistema y tú, bueno, encontrar en tu literatura que puede resonar en los grandes y grandes autoras, porque al final un artista, un escritor es un tejedor. Eh, y encontrar qué, qué de ahí puede ayudarte a encontrar tu voz, ¿no? No se trata de imitar, sino encontrar tu voz. Creo que eso ayuda, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, por supuesto, conocer a personas maravillosas como los compañeros y compañeras de Letras de Vanguardia, entendiendo también las múltiples posibilidades de lo que es ser afrodescendiente desde todas nuestras identidades, ser negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Es múltiples, hay una multiplicidad
diversidad, ¿no? No somos un conjunto hegemónico. Y eso también como escritor y escritora es retador. Creo que tener esa conciencia de cuáles son mis límites de creación artístico también le da mucha libertad a los creadores y creadoras. En mi caso, leer a autoras afrodescendientes y autores afrodescendientes colombianos, caribeños, africanos, brasileños, ha sido muy vital para encontrar en esas escribivencias, como dice Concepción Evaristo, rutas similares para proyectar mi literatura, para proyectar mis discursos y para proyectar mis mensajes, ¿no? A la hora de escribir. Sí, Julia, y mira que esos referentes de los que hablas son importantes y siempre me pareció muy curioso que cuando vamos a un libro donde hay un autor afroafricano, afro-brasilero, como que encontramos allí una forma de identificarnos. ¿Cuál crees tú que es ese lenguaje común o ese lenguaje que nos acerca a esa literatura? ¿Por qué nos encontramos allí? Hay varios autores y autores académicos que han encontrado o que le han dado un nombre a eso, que es la memoria de la diáspora. Es decir, que existe una memoria de la diáspora africana. La diáspora africana, por diáspora africana entendemos a descendientes de personas que fueron esclavizadas durante más de 3 siglos y que se encuentran en diversas partes del mundo, personas africanas, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de la memoria de la diáspora, hacemos referencia a ciertas imágenes colectivas, ciertas estéticas, ciertas ideas sobre el mundo, religiosidades, patrones culturales, experiencias vividas en este sistema de opresión, ¿no? Que cuando uno lee a Concepción Evaristo y su relato sobre ser una mujer negra en Brasil, y uno dice, oh, pues puede ser mi tía, ¿no? Porque pues son mujeres atravesadas por las mismas opresiones, o opresiones similares, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto de conexión y una posibilidad también para nosotros y nosotras como escritores y escritoras, de qué nos habla esa memoria de la diáspora, cómo esa literatura latinoamericana concibe a esa diáspora y cómo nuestro relato, nuestra voz se puede encauzar, ¿no? En esa navegación, cómo puede aportar a construir otras memorias de la diáspora, cómo puede ser un relato que alimente mucho más esta visión que tenemos de nuestro pasado, del pasado de nuestros ancestros y ancestras, que de por sí pues sigue siendo hoy muy limitada. No tenemos muchos registros, muchas informaciones sobre ese pasado que no sea más o que nos hablen de otras posibilidades, que no sean esas historias de personas que no resistieron, cuando resistieron y resistieron muchísimo. Entonces creo que encauzarnos, movernos en esa barca, ¿no? Para rememorar también un poco lo que fue ese Middle Passage, esa cruzada por el Atlántico, nos puede ayudar también a encontrar otras rutas de futuros posibles que pueden ser narradas en la literatura. Así es, Julián. Y bueno, digamos que aquí nos encontramos en un lugar común, podríamos decirlo, desde el cual empezamos a escribir y a narrarnos, porque como tú dices, estamos como conectados allí en ese sentido. Pero entonces tú como escritor afro, ¿consideras que tu escritura es un acto de apropiación, de resignificación, de futuro, de memoria? ¿Cómo lo ves? Mira, yo admiro mucho a los narradores, pero principalmente las narradoras orales del Pacífico colombiano. Los narradores y narradoras orales del Pacífico colombiano, así como otros escritores, creo que en el Caribe también los podemos encontrar, concibían su creación artística como una forma de promover conciencia racial. Es decir, ellos tenían una función clara en sus universos. Escuchar lo que pasaba, escucharlas, muy similar a los griots y las griots en África, porque también había mujeres griots. Escuchaban su contexto
entendían, preguntaban, investigaban, entendían, revisaban cómo eso podía afectar a su comunidad y con base en eso construían una historia. Construían una historia que en el caso de los hombres eran décimas, en el caso de las mujeres coplas. Pero más allá de la forma, lo realmente importante aquí era esa promoción de conciencia. O sea, una promoción de conciencia social a través de las letras que lo que intentaba era, como lo hacía Mari Grueso también, promover ese reconocimiento sobre lo que significa ser una persona afrodescendiente, ¿no? Rechazar esos patrones estéticos, políticos, sociales, rechazar la discriminación racial, rechazar estas formas, estas opresiones, ¿no? Que nos conciben del mundo o que nos conciben como sujetos reducidos a ciertas características, y yo me encauso en esa lucha colectiva, me encauso en ese sueño colectivo. Creo que la palabra construye, transforma mundos, los destruye también. Esa es una filosofía africana. Creo que no hemos estado en estos espacios, porque esa hace parte también del proyecto que ha buscado silenciarnos. Y creo que o sea, hay una tradición oral increíble que toca registrar, que toca documentar, pero creo que también debemos atrevernos a disputar espacios, disputar narrativas, demostrar que nuestras historias también pueden promover una empatía impresionante. Y creo que ese es nuestro reto. Así es, Julián. Un reto grande. Este es un reto de cada quien. Un reto bastante, bastante grande porque, pues si bien es muy importante visibilizar y mostrar todo este tipo de relatos, sí, sí también está ahí como esa estructura que de alguna manera también no nos pone ahí como obstáculos en el camino, ¿no? Pero entonces, ya para cerrar, Julián, me gustaría que nos compartieras tú cómo ves ese futuro, cómo ves ese futuro narrado por estos relatos que, digamos, estamos ahí, estamos en el reto, estamos en la pelea de que sigan expandiéndose y que más personas los conozcan, pero que pues ha sido un camino que ya hemos venido construyendo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo visibilizamos y cómo mostramos ese futuro? ¿Cómo te lo imaginas? Obstáculos hay muchos, obstáculos van a seguir existiendo. Es muy agotador, es muy agotador. Yo creo que primero pensarnos un futuro desde esperanza es la clave. Me niego a ceder al pesimismo más en estos momentos. No, ceder al pesimismo ya es darles todo. Yo siento que hay que pensarnos el futuro en esperanza, en clave de esperanza, en clave de transformación, en clave de reconocimiento. Yo me imagino, la verdad, un futuro y como el que probablemente se pensó Alfredo Banin hace 30 años o Manuel Zapata Olivella hace 30 años, ¿no? Donde escritores y escritoras afrodescendientes inunden del barro de los mundos afropacífico a Colombia y al mundo. Me imagino eso, me niego a creer en otras posibilidades, ¿no? Hay muchas narrativas en disputa. Para llegar ahí, por supuesto, esto no depende solo de que existan escritores, ¿no? Deben existir editoriales fuertes, debemos ocupar ciertos espacios que ayuden a promover políticas mucho más inclusivas o que ayuden a cerrar estas brechas. Pero yo me imagino un futuro luminoso. Creo que el pasado está. Y el futuro implica esa construcción de todas y todas y ese seguir apostando y ese seguir resistiendo y tocando puertas. Obstáculos hay muchos, pero desde que nos sentemos en una silla a escribir, ya ese es un primer gran paso. Así es, Julián, muchísimas gracias por
ayudarnos a visualizar ese futuro que queremos llegar allí. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Conversaciones de Futuro Bogotá. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a ti.